En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Asumimos a partir de este momento pues un nuevo compromiso informativo con todos ustedes en la primera emisión del Noticiero de Televen. En breve comenzaremos a ofrecer detalles de las notas que más destacan en la agenda del día de hoy, la del jueves 17 de marzo. Bueno, hay temas que están allí presentes, vigentes y que están creando un importante nivel de expectativas. Por ejemplo, la situación de Ucrania. Se abre un espacio, al parecer, luego de las conversaciones. Incluso algunos voceros de un lado y otro anuncian que hay posibilidad de acercarse en algunos puntos, ¿no? Se viene trabajando en forma consistente en un borrador, incluso se ha dicho que desde el día lunes comenzó a trabajarse a través de teleconferencia y que, bueno, ya veremos si converge y coincide con lo que han declarado, digo el borrador, algunos voceros tanto de la misión rusa como de la misión ucraniana. Pero comencemos a presentarles los detalles en este sentido. Bueno, ayer hubo una nueva reunión, los declarantes señalaron que hay algunos puntos que hacen un tanto irascible la posibilidad de acercarse, sin embargo hay otros puntos de vista que parece que pudieran de alguna forma sobre ellos rebajarse la tensión. Al parecer, según se especula, porque no hay una confirmación oficial, Rusia insiste en lo de la OTAN, que ya lo despejó como duda Ucrania. Ucrania no va a integrarse a la OTAN. Un organismo burocrático, decía un vocero de la delegación ucraniana. Hubo peticiones en forma reiterada de parte de voceros, incluyendo al propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero esto era bastante delicado. Involucrarse en un conflicto hacia donde solicitaba pues el gobierno de Ucrania y los voceros era un tanto complicado. Sin embargo, la guerra sigue, ¿no? Aquí no se ha detenido y tampoco las denuncias sobre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pero a la par de ello, hay un punto allí que al parecer no termina de definirse en cuanto a la neutralidad de Ucrania y la desmilitarización, en lo que parece no estar de acuerdo el gobierno de Zelensky ni los delegados que le representan en las conversaciones. No es sencillo. A ello súmese la solicitud que ha hecho el gobierno de Rusia de que se reconozca su presencia en la península de Crimea, ocupada militarmente desde el año 2014, territorio ucraniano, y que también, insisten los rusos, se reconozca pues a estas repúblicas independientes autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, que también forman parte del territorio ucraniano. Esas cosas tienden a confundir a la delegación ucraniana y no parecen estar todavía de acuerdo en la forma como pudiera negociarse todo esto. También se está hablando, si se lograra un acuerdo, que varios países sean garantes y que también le den a Ucrania seguridad de que pudiera ser protegida en caso de un nuevo conflicto. Por supuesto que a esto, este punto los rusos lo tienen que asumir con mucha reticencia, porque ellos quieren involucrarse también dentro de lo que sería un cordón de seguridad, porque ellos consideran, insisten, reiteran que la presencia cercana de factores de la OTAN atenta contra la soberanía de la Federación Rusa. Esta es una situación todavía bastante compleja. Mientras tanto, se van conociendo nuevas sanciones. A la par de ello, ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ayuda de más de $13.000 millones, inmensa ayuda, para darle apoyo a Ucrania en medio del fragor de la guerra, ¿no? Y de la ocupación militar rusa. También ayer se dirigió a través de teleconferencia al Congreso de los Estados Unidos el presidente Volodymyr Zelensky, señalando que Europa no había sido castigada con tanto horror desde hace más de 80 años, luego de, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, o desde la época de la Segunda Guerra
mundial y volvió a pedir lo del el espacio aéreo de exclusión, en fin, circunstancia que no parece muy fácil tampoco que sea aprobada por Estados Unidos y sus aliados, en este caso los países integrantes de la OTAN. Así que el tema sigue allí. Bueno, los combates se mantienen, se han definido algunos corredores humanitarios, pasan ya, como le hemos informado a ustedes, de más de 3 millones de refugiados que se han marchado hacia países vecinos como Polonia, Rumanía, Hungría, en fin, Moldavia, y en este caso, bueno, es probable que ese número siga creciendo. Además de todo esto, surge ayer una importantísima decisión que en el papel sería vinculante para Rusia porque es miembro de la Organización de Naciones Unidas, como fue el anuncio o la decisión tomada así por la Corte Internacional de Justicia, organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas, solicitando el cese al fuego, en este caso, y por supuesto el cese también de la ocupación de Ucrania. Esto no ha sido hasta ahora respondido claramente por los voceros del gobierno de Vladimir Putin, quien ayer, por cierto, presentó un video ante la televisión rusa en cadena nacional, haciendo una serie de advertencias y señalamientos e incluso amenazas a aquellos rusos que viven fuera del territorio de la Federación y que llevan una vida diferente al resto de la población. En fin, esto es un elemento también allí controversial, pero es importante lo de la Corte Internacional de Justicia y ver qué responde, porque, insisto, sería vinculante para Rusia asumir la decisión de detener el alto al fuego e incluso retirarse, que es una de las peticiones fundamentales que hace la delegación ucraniana en las conversaciones con la delegación rusa. Alto al fuego y retiro militar del territorio de Ucrania, del ejército ruso. También ayer estuvo en Polonia el fiscal general de la Corte Penal Internacional, que tiene abierta una investigación contra el gobierno ruso por crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. En este caso, pues, insistía que atacar, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que atacar a civiles era un crimen. Olvidé citar también, lo voy a rescatar para presentárselos, en la decisión de la Corte Internacional de Justicia se desechó el argumento ruso de que sobre los territorios autoproclamados de Donetsk y Lugansk se había cometido genocidio. No hay ninguna prueba que indique que Ucrania hubiese cometido algún delito de esta naturaleza. Eso es importante entonces en ese sentido señalarlo. Bueno, esperemos. Ustedes saben que en medio de esta intensidad y de esta lamentable y triste circunstancia que ocurre con esta guerra y con esta ocupación militar, pues siempre va a haber noticias. El día de hoy seguramente seguirán conversaciones y conoceremos algunos otros detalles. Hay muchos en realidad, nos llevaría muchísimo tiempo relatar todo lo que surge alrededor pues de la invasión militar. Bueno, vamos a regresar a Venezuela, vamos a lo local. Se ha publicado ya en Gaceta Oficial el decreto de aumento del salario mínimo a 130 bolívares a partir del 15 de marzo. Es decir, bueno, que en esta última quincena, pues esto se extiende, ¿no? Por supuesto, a pensionados y jubilados, y también jubilados y pensionados del Seguro Social, los que están en el sistema Patria, en fin. Pero a partir del 15 de marzo, repito, entra en vigencia igual que los 45 bolívares del llamado cesta ticket o bono de comida. No se habla nada en el decreto de indexación, dada la circunstancia que se vive. Han hecho cálculos algunas personas, es muy sencillo hacerlo a través de lo que es la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, de cuánto sería aproximadamente, o serían aproximadamente estos 130 bolívares, son cercanos a los $30 o algo así. La tasa fluctúa, ¿no? Cuando se ha mantenido con cierto equilibrio en las últimas semanas por la intervención del Banco Central de Venezuela. Bueno, es una noticia importante, ya saben, en vigencia el salario mínimo. Otra nota importante, ayer nos anunciaba Nicolás Maduro que va a tener su propia red social a partir del día viernes. A ver, estar pendientes. Algunas personas por curiosidad se introdujeron ayer mismo
pero todavía la página no entra en vigencia, entonces parece ser que será mañana cuando entra en vigencia. La curiosidad, ¿no? Seguramente llevó a muchas personas a tratar de ver cuál es la propuesta que tiene esta red social del gobierno. Bueno, hay otras informaciones también importantes que destacan en la agenda. En el plano político, luego de los anuncios hechos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre una reanudación del diálogo, pero con un mayor nivel de participación, no ha habido respuesta de los representantes del llamado grupo del G4. Recuerden que Rodríguez dijo que podían incorporarse a estas nuevas conversaciones cuando surjan, probablemente primero aquí en Venezuela, los factores del resto de la oposición, lo que surge de lo que fue el proceso electoral del 21 de noviembre, también algunos factores sociales y factores económicos, lo cual pudiera indicar que el sector empresarial pudiera estar representado. Ayer, por cierto, el sector empresarial y su organismo cúpula se pronunció sobre esto, dándole respaldo y apoyo a la reanudación de conversaciones. Bueno, en temas internacionales, en el segmento, pues, lo del COVID, importante, que no lo había citado. Pfizer está solicitando al gobierno de los Estados Unidos la colocación de la cuarta dosis en su país. Y adicionalmente hay preocupación, lo expresa la Organización Mundial de la Salud, por los rebrotes que se están presentando. Hay que estar muy alertas, la invitación siempre a vacunarse. Entonces decía que en el plano internacional hay algunas otras notas que tienen que ver pues con algunos episodios cercanos a lo que fue los resultados electorales, o lo que fue la cita electoral en Colombia el pasado domingo. Hay elecciones presidenciales en el mes de mayo, hay pues curiosidad por saber cómo se van a desenvolver, búsqueda de alianzas, en fin. También del Perú a la expectativa por lo que va a surgir en el debate sobre la vacancia de Pedro Castillo, presidente de ese país. En deportes, bueno, en deportes tenemos que una nueva sorpresa. El Villarreal de España pues ha vencido en su terreno al Juventus de Turín y lo elimina de la UEFA Champions, pasa a los cuartos de final. El Villarreal también ayer, el Chelsea de Inglaterra ratifica pues que va a los cuartos de final en victoria sobre el Lille, el campeón francés de la pasada temporada. Bueno, más informaciones tendremos para todos ustedes en esta primera emisión, como también los titulares que presentaremos de inmediato. Luego de 2 años de pandemia de COVID, los médicos recomiendan no relajar las medidas de bioseguridad para lograr frenar la expansión del virus. Aproximadamente el 50% de las personas que reportan alguna lesión en órganos genitales sufren del virus del papiloma humano, de acuerdo a la información médica. Servicios públicos, bueno, a solo unos metros de la estación de Bellas Artes del Metro de Caracas se encuentra un gran bote de aguas blancas que tiene casi 1 año sin ser resuelto, sigue ahí, da una vergüenza. En tema internacional, pues tenemos que en Japón hubo un terremoto de magnitud de 7.3 que sacudió la costa de la prefectura de Fukushima. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Y siempre cerramos con la información del arte y el espectáculo. Una de ellas, Sandra Bullock, anuncia que se retira de la actuación. Bueno, son informaciones que van destacando dentro de la agenda y que sumaremos otras tantas de acuerdo a cómo vaya la evolución informativa del día de hoy. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, también la prensa regional, el informe diario de los corresponsales, información internacional. Tendrán la información del tiempo y desde luego siempre reseñamos lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales, lo cual agradecemos muchísimo. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido de noticias de hoy jueves 17 de marzo de 2022. Gracias por despertar e informarse con nosotros. Amanecemos, por supuesto, con la mirada puesta en todos estos temas que ya ha adelantado Carlos en el ámbito internacional.
además de la guerra Rusia-Ucrania, también en este terremoto magnitud 7.3 que se registró en Japón. Salmerón, buen día. ¿Cómo amanece usted? Hola Gaudi, saludos a nuestros amigos televidentes. Sí, en efecto, vamos a revisar unas imágenes que están relacionadas pues con este hecho ocurrido en Japón, que además Gaudi ocasionó el corte eléctrico que afectó a cerca de 2 millones de hogares. Así es, 2 millones de hogares. La cifra de fallecidos de momento es de 2 personas, también 107 heridos. Y hablando de este corte de electricidad, también se registró un fenómeno que está siendo estudiado, que son luces azules que se ven en el cielo, y en algunos videos en redes sociales que circularon sobre este movimiento telúrico se ven claramente estas luces azules que se han visto no solo en este terremoto en Japón, sino en otros movimientos telúricos, y ya las agencias encargadas de estos fenómenos están haciendo este estudio. Bueno, de Japón nos venimos al continente americano para también reseñarles una lamentable noticia. Esto ocurrió en Perú. Hay 3 personas fallecidas por un alud de tierra que cubrió cerca de 7 casas. Ocurrió en una zona que se llama Retama. Hasta allá se presentó el presidente de esa nación, Pedro Castillo, y declaró la zona en emergencia. E hizo un llamado a las personas que habitan en ese lugar para que formen parte de un censo y que puedan ser reubicados, porque el terreno es bastante inestable y puede ocurrir más adelante otro movimiento de tierra que ocasione una situación incluso mucho más peor de la que se vivió en esa zona en el día del martes. Los cuerpos de estas 3 personas fallecidas fueron encontradas el día de ayer y las labores de búsqueda continúan porque se presume que puedan haber otras personas bajo los escombros de este alud de tierra. Bueno, este es el resultado que han dejado las lluvias de los últimos días allí en Perú. Complicado ya no solo el escenario político, que saben ustedes tiene en vilo al presidente Pedro Castillo, sino también este tema de las comunidades, de las lluvias en ese país. Bueno amigos, empezamos entonces nosotros a hacer ahora revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Iniciamos esta revisión con la portada del diario 2001. Ellos titulan: el 30 pagarán salario mínimo con el aumento. Es el principal titular. Dice el antetítulo: las pensiones caerán con su retroactivo, y el sumario reseña que la Gaceta Oficial publicó la resolución del Poder Ejecutivo que coloca el sueldo mínimo en 130 bolívares y el bono alimentación en 45. El documento indica que el ajuste corre desde el 15 de marzo. Otros titulares, atención con esto, un reporte especial que ha hecho este diario. Los pedófilos hacen de las suyas en las redes sociales. Terapeuta infantil afirma que los niños son los que corren más riesgos en las plataformas digitales. Llaman a los padres a estar ojo pelado con sus hijos. También en este mismo tono, otro titular: alertan sobre el peligro del bullying en las aulas de clases. Experta recomienda que se investiguen los casos de acoso escolar y realizar las denuncias ante las autoridades. Otro tema: emprendedores cogen impulso con los grupos de WhatsApp, buscan clientela con los chats. En el tema internacional, exigen fin de la guerra. Tienen allí la gráfica y dice el sumario que la Corte Internacional de Justicia se pronunció a favor de Ucrania, pidió al gobierno ruso detener de inmediato la invasión ordenada por Vladimir Putin. Amigos, vamos a revisar información que está en el portal del diario El Universal. Una de ellas reseña declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y dice así: Maduro solicitó enviar recursos de las carteras financieras al sector productivo nacional. Vamos a leer parte de la información que contiene esta nota. Durante el encuentro sostenido con integrantes de los CLAP, el mandatario nacional enfatizó que a partir de este miércoles nacen las granjas escuelas integrales y productivas. En esta reunión también sirvió para que se diera a conocer que actualmente existen
36.314 CLAP distribuidos en todo el territorio nacional. En este orden de ideas, Maduro consideró necesario direccionar el Estado Mayor de dichos comités a fin de elevar su productividad. Vamos a otro tema, atención con estos porque se están cumpliendo 6 días de la desaparición de la embarcación o de una embarcación pesquera que salió desde la isla de Margarita. La embarcación tiene por nombre Milis, compañeros del mar limitados por salir a buscarlos por escasez de gasolina. Los organismos de búsqueda y salvamento emitieron alerta amarilla el pasado domingo en la búsqueda de la embarcación Milis, color blanco con fondo rojo y una franja del mismo color, y sus 4 tripulantes que responden a los nombres de Winder Castillo Monasterio, Luis José Marín Marcano, Roy Alexander Hernández Mayora y Luis José Rivas Zavala. Los trabajadores del mar salieron el pasado 7 de marzo a las 6 de la tarde desde el norte de Robledal y se estimaba su retorno a más tardar el día sábado. Compañeros de mar se han visto limitados en ayudar por la limitación de combustible asignada a este sector. Entre comillas, leemos lo siguiente: ellos tenían que regresar el 12 de marzo y hasta ahora todo es incertidumbre, tanto en San Francisco como en Boca del Río. Estas declaraciones corresponden a José Vázquez, familiar de una de las personas que se encontraba en esta embarcación. Revisemos ahora la portada del diario El Nacional. Ellos abren con este incremento del salario mínimo que salió publicado en Gaceta Oficial. Dice Gaceta Oficial, 2 puntos. Así quedaron el salario mínimo y las pensiones. Dice el sumario que entre el salario y el ticket de alimentación los trabajadores devengarán 175 bolívares. Después de 13 días del anuncio del aumento del salario mínimo, finalmente este 16 de marzo se dio a conocer en Gaceta Oficial. De acuerdo al decreto 4.653 de la Gaceta Oficial, se cita que se aumenta el salario mínimo mensual obligatorio, así como el monto de las jubilaciones y pensiones. El decreto contempla que el ingreso mínimo queda establecido en 130 bolívares. El monto de salario diurno por jornada será cancelado con base al salario mínimo mensual a que se refiere este artículo, dividido entre 30 días. Es decir, el ingreso diario es equivalente a 4,33 bolívares y tiene vigencia desde el 15 de marzo. Otro titular que destaca El Nacional, citan al ministro de Interior, Justicia y Paz, dice Remigio Ceballos, 2 puntos, hemos destruido más de 500.000 armas de fuego desde 2003. Reseña la nota que Ceballos informó este miércoles que las autoridades destruyeron más de 515.511 armas de fuego desde 2003, ello como parte de una política de control de armas, municiones y desarme. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas: avanzamos guiados por el Plan de la Patria 2019-2025 y la Gran Misión Cuadrantes de Paz, impulsando políticas de control de armas, municiones y desarme que han permitido la destrucción de más de 515.511 armas de fuego desde el 2003 a la fecha. Más vida, menos armas, así lo escribió el funcionario en su cuenta Twitter. Ceballos indicó que este miércoles se inutilizaron un total de 16.086 armas diversas que fueron incautadas. Amigos, nos vamos ahora al portal del diario Últimas Noticias. Una de sus informaciones reseña lo siguiente: Conviasa incorpora un Airbus 340-600 a su flota para rutas hacia Europa. Va a operar rutas de largo alcance en países de Europa y de Asia. A través de su cuenta en la red social Twitter, la empresa detalló que esta nueva aeronave tiene una capacidad de traslado de 311 personas y ofrecerá asientos en clase ejecutiva y clase económica. La aeronave había arribado a Venezuela este martes, según información brindada por el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu. Ahora nos centramos en una información bastante lamentable. Atención con esto: murió muchacha al practicarse un aborto ilegal. La policía científica informó la captura de los padres de una muchacha que murió a causa de un aborto, el cual fue practicado en una clínica clandestina. Los detenidos responden a los nombres de Mariyuli Rodríguez Sánchez y Rubén Jesús Palma Ibarra. Los padres llevaron a la embarazada hasta el sector Las Casitas, en Guatire, esto queda en el estado Miranda, donde le practicaron un procedimiento de aborto de manera incompleta, según el reporte de la policía científica. El aborto fue practicado por la ginecoobstetra Ana
Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren. La paciente sangró por varios días hasta que la médica le indicó a sus padres que la llevaran al Hospital Victorino Santaella en Los Teques, donde lamentablemente falleció. Producto de las investigaciones, también detuvieron a Juan Carlos Martínez Betancourt, de 49 años, y Maydelín Naiflor Martínez Rodríguez, de 23, padre e hija, quienes eran los encargados de captar a las muchachas embarazadas para llevarlas a que se realizaran el procedimiento de aborto por un monto calculado en divisas extranjeras. Revisemos ahora información de deportes que ofrece la portada del diario Meridiano. Ellos se centran en Grandes Ligas y tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular: 23 venezolanos en acción. Dice el sumario que los juegos de la pretemporada inician hoy con una cartera de 4 duelos, incluido un interescuadras Medias Blancas Cachorros. Los duelos de la Liga de la Toronja y del Cactus dejarán la mesa servida para la campaña 2022. En la parte superior, Julio Mayora con 3 doradas en el Memorial Manuel Suárez en Cuba. Bueno, amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Ya venimos. Bueno, amigos, y vamos a iniciar la revisión de diarios de circulación regional en el estado Aragua con la portada del diario El Periodiquito, que nos tiene para la mañana de hoy lo siguiente: plantean soluciones para mejorar servicios. El Congreso que trata el tema en los diferentes estados fue instalado ayer en la entidad aragüeña. La gobernadora Karina Carpio presentó la problemática del sur de Maracay. Hay que cubrir las necesidades de los que viven allí. Tienen que salir. Bueno, también hay otras informaciones en esta portada. Una de ellas dice: debemos duplicar el abastecimiento de los CLAP. Declaraciones del presidente Nicolás Maduro. En Gaceta Oficial, decreto de aumento salarial. En temas relacionados con el mundo del arte y el espectáculo, se da el resultado del día de ayer del concurso Miss Mundo. Dice: Miss Polonia se convirtió en la más bella del mundo. La hermosa venezolana Alejandra Conde, a pesar de que no avanzó al top 12, sobresalió en el escenario en cada una de sus salidas. Y también se informa que la cantante Cani García va a dar un concierto próximamente en el Teatro Teresa Carreño. Vendrá a Venezuela. ¿Usted está anotado allí? Sí, a mí me gustan sus canciones. Claro, sí, tremenda artista. Bueno, vamos entonces a revisar la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Ellos abren con este anuncio que hizo ayer el jefe de Estado. Venezuela estrenará su red social, dice el presidente Nicolás Maduro. Anunció que este viernes se lanzará una plataforma de comunicación digital que será utilizada por todo el país y el mundo. No se dio a conocer el nombre de la aplicación y las funciones que tendrá. Llamó a la población a estar atentos a su activación. Otros temas que destaca La Calle: médicos apoyan vacunación contra COVID cada 4 meses. También Policía Nacional Bolivariana pondrá orden en paradas de buses. La Sardinita, líder de peligrosa banda criminal de Aragua, fue abatido. En el tema internacional, pero que tiene que ver con Venezuela también, Estados Unidos busca separar a Venezuela de la alianza rusa y China. Ataques de Rusia a Ucrania se intensifican pese al diálogo, es otro titular. En deportes, Carlos Carrasco a tono para la temporada con los Mets de Nueva York. Barcelona busca hoy su pase a cuartos de final de la Europa League. Y en espectáculos, Bad Bunny no verá un centavo por roba canciones. Ah, caramba. Bueno. Se le puso malo el día al conejo malo. Sí. Bueno, pero ya su cuenta debe estar un poco abultada. Sí, creo que no los necesita mucho. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora, amigos, en la portada del diario La Verdad del estado Monagas. Uno de sus titulares nos reinforma lo siguiente: Víctor Dávila, que es la autoridad única de salud en Monagas, aseguró que va a acabar o que espera acabar con la solicitud de listas de medicamentos e insumos a los pacientes que acuden al hospital de Maturín.
Veamos ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Bueno, este recorrido lo vamos a iniciar en el estado Táchira. Allí se encuentra nuestra compañera Fabiola Niño. Fabiola, buenos días, adelante. Hola, buenos días. En el estado Táchira nuevamente amanecemos con la información de las fallas y fluctuaciones eléctricas. En los últimos días este servicio público ha empeorado, lo que ha generado que centros comerciales y negocios cierren sus puertas. Buenos días, amanecemos en el estado Carabobo informando que Hidrocentro anunció una parada programada de 72 horas por mantenimiento mayor en el sistema regional del Centro 2. La suspensión temporal del servicio afectará el suministro de agua en el eje oriental del estado Carabobo. Hablamos de los municipios San Joaquín, Guacara, Los Guayos, Carlos, Arbelo y Mariara, así como las ciudades de Maracay y Turmero en el estado Aragua. La parada inicia el día de hoy a las 6 de la tarde y se prevé se restablezca el servicio de agua el domingo a las 6 p.m. Hola, saludos, buenos días. Recientemente Fedenaga se unió al clamor de los ganaderos de acá del Zulia en relación a la falta de movilidad de maquinaria pesada, ya que al parecer el Ministerio de la Defensa y la Fuerza Armada Nacional está pidiendo permisos a los productores agropecuarios para mover este tipo de maquinaria, que son muy necesarias para mantener la dinámica de producción en las fincas que están sobre todo en el eje del sur del lago de Maracaibo. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de la Fuerza Armada Nacional y esto podría generar problemas en la producción de alimentos acá en el occidente del país. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Bolívar informando que debido al mal estado en el que se encuentra la vía internacional que conecta a Venezuela con Brasil, transportistas que a diario viajan por esa vialidad denuncian y hacen un llamado al gobierno nacional para que actúen de inmediato, ya que han habido varios accidentes en los últimos días. Debido a esto, muchas cargas que vienen desde la frontera con Brasil se quedan atascados en el lodo, por las malas condiciones en las que se encuentra la troncal. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que autoridades municipales en Carora mostraron su preocupación ante el incremento de casos de dengue en algunos sectores de la capital del municipio Torres, principalmente en la población infantil. Según la información suministrada por el alcalde de esa jurisdicción, Javier Oropesa, se han presentado casos en las comunidades Valparaíso, Calicanto, Jacinto Lara, Las Cruces, Simón Bolívar, entre otras, por lo que hicieron un llamado de alerta al Departamento de Epidemiología y demás entes competentes para evitar se incrementen los casos de dengue en el municipio. El burgomaestre hizo un llamado a la población a tomar todas las medidas de salubridad pertinentes, especialmente con el almacenamiento de agua. Se espera que en los próximos días la Dirección Regional de Salud dicte las directrices para la fumigación en las comunidades que han presentado casos. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que cámaras de turismo de la entidad junto a empresa privada, la gobernación del estado y Anzoátegui Te Enamora han iniciado una serie de proyectos y reuniones para mejorar e impulsar la industria turística en la entidad y de esta manera generar empleos a través de la llamada industria sin chimeneas, reactivar la economía y garantizar ingresos propios a la entidad. Sí, muy buenos días. Amanecemos informándoles que será reactivada la feria artesanal Ven a Juan Griego, en el que participarán 120 emprendedores del municipio marcano. La autoridad de esta jurisdicción, Yul Armas, destacó que estos espacios servirán para ofrecer recreación a todos los habitantes de Juan Griego, así como también desarrollar actos culturales. Para tal fin, se va a desarrollar esta feria en el Paseo Brión y se va a habilitar el espacio que está frente al Parque Bicentenario como estacionamiento para quienes deseen visitar los fines de semana el municipio marcano. También estará garantizada la seguridad en esta actividad recreativa. Bueno, y después de esta completa ronda informativa de nuestros corresponsales, hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Con trinos y todo. Sí. De pajaritos, sí señor. Hermoso, se provoca ir a Margarita. Sí,
Y de verdad que con ese ruido de los pajaritos, el mar de fondo. Bueno, amigos, no me lo está preguntando, pero se lo voy a decir. Son las 6:41 de la mañana. Pausa, ya venimos. Recorrido por la prensa internacional, iniciamos en España con la portada del diario El País. Las negociaciones se abren paso entre las bombas. Guerra en Europa día 22 es el antetítulo. Moscú y Kiev discuten un documento que plantea un estatus de neutralidad para Ucrania en un tema más local. El gobierno promete bajar la luz, el gas y la gasolina en su oferta al PP. Vamos a revisar la portada del diario El Clarín. Circula en Argentina. Tras la presión del gobierno, los frigoríficos mantendrán los cortes populares. Tensión en la economía por el alto costo de la vida. Diario Libre circula en República Dominicana, abre con un tema bien local. Comercios empeñaban los verifones a los operadores de los fraudes en Supérate. Más abajo tenemos 300.000 vacunas Pfizer a punto de vencer. Revisamos la portada del Mercurio, circula en Chile, titular principal, empresarios llaman a construir confianzas y valoran espacio de diálogo para acordar una reforma tributaria. Más abajo, decisión de ministra del Interior de no presentar una querella por amedrentamiento a balazos en la Araucanía, divide al oficialismo. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan precipitaciones con descargas eléctricas sobre Zulia, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Los Teques estarán parcialmente nublados con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 30. Ciudad Bolívar parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. Guanare tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, las denuncias llegan a nuestra cuenta en Twitter. Por acá Linda María García nos dice que es urgente que se atienda a la situación de las fuentes en el Paraíso. Hay una cantidad de aguas servidas que se están desbordando por esta zona. También nos dicen por acá, salió en Gaceta Oficial aumento de salario, no se habla de salarización de bonos. Nos señala por acá Sin Internet ABA por dirección IP, desde hace 10 meses se cierran los reportes, pero no dan solución. Por acá también nos informan que desde la Arboleda, el 50 Tacarigua, Estado Miranda, siguen sin CanTV, abrieron 1 kilómetro de zanja para poner el cable y aún están esperando. 40 días sin agua en praderas de Valle Verde, sector Cotoperís, municipio Díaz, en el estado Nueva Esparta. A esta hora, a las 5:10, nos dice la señora Miriam, la estación del metro de Agua Salud de Caracas no presta servicio. Bueno, hay que estar pendiente a ver si ya fue restablecido. Meche Luz Romero nos indica que hace un llamado a la gobernación del estado Guárico para que tome atención al hospital. No hay insumos, los ascensores no funcionan como es correcto, en fin. Llegan también otros mensajes positivos, por acá los vemos, con imágenes también de un amanecer en Cuba. Mari Mainar hace lo propio también, y al final de todo esto tenemos unas arepitas que nos envía Livia desde San Cristóbal, estado Táchira. Bueno, serán de estas arepitas andinas con harina de trigo. Suponemos. Probablemente, no sé. Tienen esa pinta. Señor Fernández, bueno, adelante. Tengo tiempo que no sé de ellas. Ah, sí. O sea, no llegan por aquí ya. Bueno, tendrá que ir a los Andes a comerse una arepita por allá. Bueno, será. No es fácil, pero bueno, ahí vamos. Bueno. Vamos a resumir titulares, amigos. Ucrania va a ocupar nuestra atención nuevamente, es importantísimo. Hay conversaciones, hay ciertas exigencias, hay peticiones y orientación también que marca la delegación de Ucrania. Están solicitando los rusos neutralidad absoluta, desmilitarización, reconocimiento de Crimea, que fue invadida en el año 2014, también reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas del Donbass, en fin. Hay temas allí, también está solicitando de su lado Ucrania seguridad, en fin. La guerra sigue, es lo más triste de todo ello y todavía no hay precisiones, pero al parecer se está avanzando hacia un alto al fuego, que es lo deseable.
y es lo que se ha solicitado. Incluso ayer surge una decisión de la Corte Internacional de Justicia, organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas, donde plantea precisamente eso: alto al fuego y retiro de las tropas rusas del territorio ucraniano en ese sentido. También señala que no hay elementos, porque fue una denuncia rusa, de genocidio o violación de los derechos humanos sobre los territorios autoproclamados. Así acusaba Rusia a Ucrania, pero no hubo pruebas de ningún tipo. También ayer el fiscal de la Corte Penal Internacional, que no tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia, es otra cosa, visitó Polonia y ratificó que asesinar a civiles es un crimen de lesa humanidad. Hay que esperar a ver cómo surge el día de hoy y que en el camino podamos encontrar, ojalá, que la paz en ese sentido y un alto al fuego, que es lo deseable. Hay otras informaciones. Ayer Zelensky se dirigió por teleconferencia al Congreso de los Estados Unidos. Estados Unidos anunció, y lo firmó Biden, una ayuda de más de $13.000 millones pendientes de Ucrania. Acá en el país, bueno, se publica, ya hemos informado sobre ello, el salario mínimo ya en Gaceta Oficial, en vigencia a partir de este 15 de marzo, con el agregado del Cesta Ticket, salario mínimo 130, Cesta Ticket 45. El gobierno, por otra parte, anuncia una red social a partir de mañana viernes. Estamos a la expectativa a ver cuál es la orientación que se marca en ese sentido. Hay otras informaciones también en el espacio internacional, lo ocurrido en el Perú, con el deslizamiento, también al nivel de expectativas por lo que pueda pasar con el presidente Castillo, que entra en el Congreso una discusión sobre su vacancia que le pudiera llevar a la destitución. En deportes, buena información de partidos de la UEFA Champions. Sorpresa, el Villarreal de España clasifica a los cuartos de final, derrota 3-0 la Juventus, y también clasifica a los cuartos de final el Chelsea. Habrá información sobre las grandes ligas. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Tiziana Policel, presidenta de Conce Comercio, y al final Arte y Espectáculos. Esto y mucho más en breve, luego de la pausa, al retorno de los detalles con Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días. Buenos días, Carlos, claro que sí, en solo minutos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Héctor, muy buenos días, señores televidentes y compañeros. Como siempre, un gusto acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Luego de 2 años de pandemia de COVID-19, los médicos recomiendan no relajar las medidas de bioseguridad para lograr frenar la expansión del virus. La vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, instó a la población a cumplir con la vacunación. En los últimos 24 meses han sido al menos 3 las medidas básicas de bioseguridad que se han repetido para combatir el COVID. Limpieza de manos, distanciamiento social y el uso del tapabocas. Esta última se relaja cada vez más en la calle y en establecimientos. ¿Le ha perdido a la gente respeto al SARS-CoV-2? ¿Usted a 2 años de la pandemia ya se siente seguro de estar en las calles? ¿O todavía tiene temor de los contagios? No, claro, todavía. Ya que 2 años, sí, todavía estamos pendientes. Ahorita estaba desayunando y venía sin el tapabocas. ¿A 2 años de la pandemia usted se siente más segura de estar en la calle? No. ¿Por qué? Porque uno tiene que siempre tener precaución, pues, de las cosas. ¿Está dispuesto usted a cumplir las medidas de bioseguridad todavía? Bueno, fíjate, ahorita no sin tapabocas, pues me lo quité en el metro, porque... Pero no. Hay quienes se sienten más seguros, aunque prefieren protegerse. Hay más seguridad en cuanto a lo que es en los centros comerciales, casi ya la mayoría estamos vacunados. Y sí, me siento más segura. Y hay quienes, a pesar de cumplir con el protocolo, creen que aún es mucho lo que falta para recuperar las dinámicas sociales. Todavía tengo miedo. ¿Por qué? Porque cada día salen mucho más cosas. ¿Usted está dispuesta a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad? Sí, claro. No estamos seguros de esto. Esto todavía no ha terminado, Si esto hubiese terminado como lo dicen muchos líderes políticos, no estuvieran contagiándose tantas personas. ¿Estás dispuesta a seguir con las medidas de bioseguridad? Claro, porque no hay una vacuna que te garantice a ti una cura rápida. A pesar de haber transcurrido 2 años de pandemia, para los médicos es esencial que se cumplan a cabalidad las medidas de bioseguridad para evitar el incremento de casos y el colapso de los centros asistenciales. Ciertamente el venezolano está cansado
pero seguimos en pandemia. La pandemia no se ha terminado. La pandemia sigue su paso, sigue su ritmo. Sabemos que es un virus que mientras se sigue replicando va a seguir produciendo cambios que son las mutaciones y van a aparecer nuevas variantes. Pero necesitamos, entre otras cosas, que las personas se sigan cuidando, que no bajen la guardia. El principal llamado de los especialistas luego de 2 años es no dejar de vacunarse. El venezolano tiene que vacunarse y apenas el 5.4% tiene 3 dosis. Sabemos que de manera global la recomendación es la tercera dosis a partir del 4.º mes en Venezuela, a partir de los 6 meses de la segunda dosis en el mundo. Permite que el individuo se defienda o tenga una mejor respuesta inmunológica contra la variante Ómicron. La vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, también instó a las mujeres embarazadas a no saltarse el protocolo de vacunación para evitar complicaciones por COVID como parto precoz o afectación en el desarrollo del bebé. Mardoley Prin, Televen. Bien, hacemos con eso una pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regreso continuamos revisando otras informaciones de interés para ustedes. No se vayan. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 2 fallecidos y 300 nuevos contagios de COVID-19. Los casos comunitarios se detectaron en 18 entidades del país. Zulia, en esta oportunidad, tiene la mayor cantidad de contagios con 77 casos en 5 municipios. Le sigue Mérida con 76, Anzoátegui con 47, Barinas con 45 y Caracas con 11 casos. En cuanto a los fallecidos, se ubicaron 1 en Barinas y 1 en el estado Zulia. Con estas cifras, la cantidad de decesos en el país se eleva a 5.663 y hasta el momento 519.059 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de Twitter. La Organización Mundial de la Salud informó que la nueva variante del Tacrom tiene un bajo nivel de circulación. La OMS no descarta que esta impresión inicial esté relacionada con la caída en el número de test de COVID-19 en la mayor parte del mundo. La epidemióloga Van Hercock afirma que mientras este virus siga circulando, tendrá más oportunidades de cambiar. También explicó que las variantes se producen cuando 2 virus diferentes intercambian grandes cantidades de información genética, lo que produce una nueva mutación. Según los especialistas, luego de recibir el alta médica tras superar el COVID-19, se pueden retomar los ejercicios al aire libre o en el gimnasio. Esto ayuda a la recuperación del cuerpo y contribuye a elevar el sistema inmune. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos amplía la información en el siguiente reportaje. El inicio de las actividades físicas dependerá de cuál fue la severidad del COVID-19. Se debe recuperar la parte física a la par de la respiratoria. En esta última habrá que poner mayor énfasis si existió infección en los pulmones u hospitalización. Si su capacidad respiratoria es óptima, es buena, él puede volver a iniciar progresivamente sus ejercicios que venía realizando o su entrenamiento físico. Siempre priva el hecho de que la parte respiratoria es la que permitirá que el paciente pueda recuperarse, vamos a decir, del resto del cuerpo. No se aconseja inicialmente que comience, por ejemplo, con spinning, porque eso implica un gran esfuerzo físico. Levantar pesa, eso se debe ir haciendo progresivamente. Ya conocimos las consecuencias del COVID-19 en el cuerpo. Una de ellas, como ya lo escucharon, es la pérdida de masa muscular. Es por ello que nos vinimos al gimnasio para conocer cómo podemos regenerarla. A mi lado está Angélica y queremos conocer cómo podemos hacerlo desde acá. Ok, bueno, importantísimo la recuperación muscular de cada paciente, ya que cada persona somos diferentes. Dependiendo de del COVID, como le dio a esa persona, tenemos que ir progresivamente, ¿ok? Es empezar desde cero. Por ejemplo, acá en el gimnasio podemos utilizar mancuernas o discos de menor peso para poder incrementar los ejercicios y poder hacer la recuperación de masa muscular. Si estamos en casa en esa recuperación del COVID, podemos hacer sentadillas primero, ¿ok? Hacemos las
sentadillas. Explícanos cómo se haría. Con nuestro propio peso, ¿ok? Eso es. Hacemos unas 10 nada más de 4 series para ir recuperándonos a nivel corporal. Tenemos varias semanas recuperándonos de esta enfermedad, nos vamos sintiendo bien a nivel respiratorio, ya hacemos un poco más de cardio, nos vamos para las partes de un poquito de masa muscular, agarramos los discos y empezamos a hacer este tipo de ejercicio que va fortaleciendo también al nivel respiratorio. El aspecto alimenticio también es importante. Se deben buscar los aportes nutricionales. Nicolás Maduro aseguró que más de 7 millones de familias se ven beneficiadas por el Comité Local de Abastecimiento y Producción CIFRA, que ordenó duplicar en los próximos meses. Que ha garantizado el alimento, la nutrición para la familia venezolana. Arrancamos protegiendo a 1.900.000 familias en el año 2016, tomen nota, y hoy estamos protegiendo a 7.500.000 familias. La meta era 6 millones de familias y superamos ampliamente la meta. En cuanto a lo cuantitativo, en cuanto a la cobertura, ahora tenemos que ir sobre nuevas metas. Yo tengo una aquí metida en la cabeza que la tenemos que cumplir, pase lo que pase. Llueva, truene y relampaguee. Con esas 7.500.000 familias, tenemos que duplicar la llegada del abastecimiento de los CLAP. El jefe de Estado resaltó que el éxito de los CLAP se debe a la organización ciudadana, diciendo que de los 36.000 comités que están constituidos en el ámbito nacional, el 70% son presididos por mujeres. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de conmemoración del 6º aniversario de la creación de los CLAP. El Partido Avanzada Progresista exhortó al Consejo Nacional Electoral a reconsiderar la supuesta decisión de declarar nula la renovación de los estatutos y la nueva dirección nacional del partido político que encabeza Henry Falcón. Esto se da luego de que el pasado 5 de marzo, el partido político Avanzada Progresista instalara su nueva junta directiva. Falcón aseguró que uno de los graves problemas del país es la poca institucionalidad que presenta el Estado venezolano. Genera dudas, suspicacia, pero además, yo no diría preocupación, pero el hecho de que se desconozca el derecho y se tome una decisión que afecte no solo los derechos de la militancia de Avanzada Progresista, sino que desconozca sus estatutos, desconozca la asamblea, pero decía donde 3 rectores del oficialismo decidan sobre un tema de la oposición y los 2 rectores de la oposición se opongan a ello, una cosa que para buen entendedor, pocas palabras. ¿Es una decisión jurídica o es una decisión política? Es la otra pregunta. Están en la obligación, pero además los exhortamos a que reconsideren esa decisión. No se puede desconocer ni el liderazgo, ni la voluntad de la militancia, ni el liderazgo de sus dirigentes naturales y legítimos. Falcón ve de manera positiva que se retome el diálogo nacional para poder resolver la crisis del país. Pero también dijimos, el diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, productivo, concreto, con resultados. Y también hemos sostenido siempre que la materia primaria del diálogo en Venezuela, y con la presencia y además el acompañamiento de la comunidad internacional, debe ser la economía. Esa tiene que ser la materia prioritaria para un diálogo en el país. Es el problema de los salarios. Es la situación de la dolarización de facto y el problema de la hiperinflación. Diálogo tiene que ver también con servicios, con agua, con energía eléctrica.
con movilidad, con transporte. En marco al diálogo agregó que el Estado venezolano debe dejar de interferir en la vida de los partidos políticos para así alcanzar una verdadera democracia. Manuel da Silva, Televen. El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, informó que los venezolanos pueden ingresar a nuestro país con documentos vencidos. Ante la situación migratoria en el exterior, Vizcaíno asegura que los ciudadanos que deseen regresar a la nación pueden dirigirse al consulado del país en el que se encuentren y tramitar un permiso de viaje o salvoconducto. Pero enfatizó que para salir de Venezuela es obligatorio presentar el pasaporte o prórroga vigente. La compañía de aviación panameña Copa Airlines anunció el inicio de una nueva ruta hacia 4 destinos en Venezuela. La aerolínea informó que sus operaciones se inician a partir del 30 de junio del presente año con destinos que incluyen a Caracas, Maracaibo y Valencia. Detalló que en el vuelo contarán con 3 frecuencias semanales que serán los días lunes, jueves y sábado. Asimismo, el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Eilbrón, afirmó que la compañía realizó la ampliación con el fin de ofrecer a sus viajeros una extensa red de destinos en América y el Caribe, además de contribuir con el desarrollo del comercio y el turismo de la región. Luego de 2 años sin actividad debido al COVID, estudiantes de facultad o de la Facultad de Odontología de la UCB exigen el retorno a clases presenciales. Según el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, Jesús Mendoza, sí ha sufrido una deserción del 45% de los estudiantes inscritos en la facultad debido a la crisis económica del país, la desmotivación de algunos estudiantes, además de los diferentes materiales dañados por los 2 años sin actividades académicas. Mira, el gran problema que estamos viendo en la Facultad de Odontología es que estamos viendo que los profesores y las cátedras no quieren tener un reinicio porque ellos manifiestan que no tienen sueldos adecuados, ellos manifiestan que no tienen los elementos de bioseguridad. La facultad pasó por un proceso de renovación a través de la Comisión del Ejecutivo Nacional, donde se arreglaron la mayoría de las unidades de la facultad, solo queda por arreglar la sala de esterilización y la sala de rayos X para de alguna otra manera tener un reinicio del área clínica. También el llamado es a la Comisión Presidencial a que acelere los arreglos de la sala de esterilización y de la sala de rayos X para tener las condiciones para volver a la clínica. Pero a pesar de que faltan estos 2 elementos para el área clínica, ya se podría tener un retorno paulatino de actividades administrativas en la Facultad de Odontología y también se podría tener un retorno de las actividades preclínicas y prácticas que no generan aerosoles y que son sin pacientes. Los profesores manifiestan que no tienen un sueldo acorde, pero es que nosotros los invitamos a que protestemos juntos por su sueldo. De no obtener respuestas por parte de las autoridades, los estudiantes de odontología seguirán bajo protesta hasta retornar las clases presenciales. Manuel da Silva, Televen. Aproximadamente el 50% de los ciudadanos que reportan alguna lesión en sus órganos genitales sufre del virus del papiloma humano, enfermedad que es poco visible pero que puede causar grandes daños. El virus papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común que existe. Según expertos, este virus tiene varios niveles en sus diferentes tipos. Algunos son inofensivos y desaparecen por sí solos, mientras que otros pueden causar verrugas genitales o hasta cáncer. ¿Qué es lo que puede sentir el paciente? En el caso de las mujeres pueden tener infecciones vaginales a repetición, pueden tener una leucorrea, es decir, un flujo vaginal que es diferente al flujo habitual y que tampoco es un flujo, digamos que de los que producen los hongos, que es un flujo blanco, diferente, que pica. Este no pica realmente y puede haber dolor cuando ya etapas un poquito más avanzadas, dolor para tener relaciones sexuales. Y en los hombres realmente sí es más complicado porque casi no hay ningún síntoma. Cuando está muy avanzado, pues evidentemente se ven las lesiones, pero en las etapas primarias no hay mayor cantidad de síntomas. El paciente quizás puede tener infecciones urinarias. Esta enfermedad es comúnmente transmisible cuando se tiene relaciones sexuales con diversas personas y sobre todo cuando no se usan las protecciones adecuadas. Los que tienen pareja también pueden padecer esta enfermedad. Por eso es recomendable estar bajo control médico. Entonces lo que hay que hacer es buscar ayuda y colocarse tratamiento ambos. Dejar de tener relaciones sexuales realmente no ayuda porque ya lo tienen, sino que hay que buscar tratamiento para ambas personas. Hay tratamientos que se colocan antivirales, realmente son tratamientos bien complicados, bien largos de utilizar, pero existe tratamiento, existen opciones. Muchas veces si las lesiones, sobre todo en las mujeres que tienen lesiones en el cuello uterino, pues hay que hacer resección de una parte de ese cuello uterino para poder
ir eliminando el virus, lo que está presente, ¿okay? Porque como les dije, el problema es que él se queda latente. Entonces, por supuesto, tratamientos orales que son antivirales se utilizan en muchos casos, pero bueno, la efectividad pues es variable dependiendo también del sistema inmunológico de cada persona. Este virus puede llegar a ser muy peligroso e inclusive mortal si no se ataca a tiempo. Existen múltiples casos que la única solución ha sido amputar los órganos genitales. Cuando llegan a ese extremo es porque lamentablemente el paciente no consultó a tiempo. Cuando el paciente, como dijimos, al principio no tiene síntomas, pero puede presentar infecciones urinarias a repetición, puede presentar dolor para orinar o dolor cuando tiene relaciones sexuales. Si eso sigue pasando, el paciente no consulta, pues obviamente vamos a llegar a extremos tan graves en los que ya hay que amputar el miembro porque no hay ningún tipo, digamos de tratamiento que hacer, sino que hay que eliminar el virus para que no siga avanzando el resto del cuerpo. La vacuna contra el VPH es una de las soluciones para evitar esta enfermedad, pero sin duda la mejor prevención y menos costosa son las protecciones sexuales como el uso de los preservativos. Enfocados en desarrollo del turismo en la zona. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En Ortiz, estado Guárico, el gobierno regional entregó materiales al Plan Soy Guárico para continuar la ejecución de trabajos de embellecimiento de espacios públicos en los 15 municipios de la entidad. Estos implementos se destinarán a las cuadrillas que trabajan en las plazas, avenidas y calles de las ciudades, las cuales realizan diariamente desmalezamiento, pintura de brocales, poda y ornato, además de acondicionamiento de infraestructuras públicas. Relanzar el plan Soy Guárico con la misión Venezuela. Este plan, bueno, hoy estamos entregando 1015 materiales, desmalezadoras, tanques, cepillos, cardillas, rastrillos, entre otros. El objetivo es devolverle el derecho de ciudad al pueblo. Estas acciones se complementan con el plan de mantenimiento vial urbano, a través del cual se están aplicando 300 toneladas de material asfáltico en Ortiz, acción que también se realiza en Calabozo, Valle de la Pascua y Zaraza. Desde el estado Guárico, Jean-Mirko Berardino, Televen. Antes de la pausa, tenemos un servicio público. Un niño de 3 años que padece de cáncer y presenta metástasis en los 2 pulmones necesita con urgencia tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Las personas o instituciones que puedan colaborar para que este pequeño pueda realizarse estos estudios pueden comunicarse por el teléfono 0412-254-4761. Gracias. Amigos, hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Correcto, porque el sector representado en Consecomercio justamente es el sector que le da servicio a los demás sectores de la economía, y en la medida en que ellos tengan problemas para ese reinicio de una actividad regular, productiva, pues eso afecta al sector comercio. Estos 3 primeros meses han sido muy lentos en cuanto a ventas, a movimiento. Para algunos sectores el mes de enero tradicionalmente es probablemente uno de los meses más complicados, más lentos, pero aquí ya esa inactividad pareciera extenderse, ¿no? Entonces, algunos sectores nos reportan que definitivamente no tienen movimiento importante, especialmente el sector comercio, que le da servicio, por ejemplo, a la construcción. Sí. Ese es un sector que está aún muy deprimido, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido, Tiziana? Que venía una elevación de la actividad económica, de la actividad productiva, incluso como tal. Bueno, comenzó a hablarse de la famosa burbuja, en fin, y de repente hubo un frenazo y se detuvo. ¿Qué pudiera tener como explicación todo esto? Bueno, lo primero es que muchas de las cosas positivas que observamos estaban circunscritas a muy pocos lugares del país. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Las cosas que nosotros vemos en Caracas no es lo que ocurre en el resto del país, y evidentemente en algún momento eso no resiste, porque el país es justamente todos los estados, ¿no? Entonces ahí puede haber habido un problema clave, porque algunas cosas no se han resuelto, y en estos 3 primeros meses del año vemos como problemas que veíamos que tenían una tendencia a superarse
han reaparecido. Por ejemplo, el combustible. No lo percibimos en Caracas, pero en el resto del Sí, se país está hay sintiendo. problemas muy serios de combustible. Razón no conocemos cuál es. Evidentemente Producción, es un tema que muy variado, que Sí, sí. tiene, digamos, muchas aristas. Por ejemplo, en el caso de Bolívar, que siguen padeciendo el problema del combustible, pues se dice que el combustible que llega no llega a las estaciones de servicio. Y entonces, evidentemente, pues ahí hay un problema. Por El cierto, problema nos más- decía el presidente de Federaga que en Bolívar el tema está incluso con, ya ni siquiera con la dolarización, sino No, que se no. desvía y se pagan hasta con Así es. con oro. Así es, Imagínate, así es. barras de oro para y eso lo a vimos una gandola. nosotros, eso lo pudimos evidenciar en los viajes que hemos hecho a las regiones, que es exactamente así. Entonces, ahí hay un problema serio, el problema del gasoil en todo el país está afectando muchísimo. Eso desde el punto de vista de comercio y servicios afecta el transporte de personas, el transporte de mercancía y por supuesto el combustible tiene unas implicaciones no solamente en mercancía, sino también en el transporte del personal, ¿no? Entonces, ese problema que veíamos que tenía una ligera tendencia a normalizarse, lo volvemos a ver en primer plano. Igual que el tema eléctrico. El tema eléctrico también ha sido en estos 3 primeros meses grave en algunas regiones, con interrupciones de 5 o 6 veces diarias, de media hora, 1 hora cada interrupción. O sea, eso hace inmanejable algún tipo de negocio. Porque hay sectores que pudieron hacer la inversión de comprar una planta eléctrica, pero el comercio pequeño y mediano Claro. está imposibilitado de hacerlo. Entonces ahí hay otro problema bastante importante. Pero yo diría que el más delicado en este momento es el tema tributario. Sí. Ahí hay una situación que no termina de definirse. Explícanos un poquito sobre eso. Incluso algo de ello conversaba recientemente con Richard Ujueta, ¿no? El tema de la máquina fiscal, el Sí. tema de la factura electrónica que no termina de definirse, el tema bueno, en fin, háblanos un Sí, poquito. el tema tributario tiene varios aspectos, ¿no? El primero lo llamamos nosotros tasas y tributos, ¿no? Lo primero son los impuestos municipales. Hemos estado observando que en los municipios, alcaldías, gobernaciones, en virtud de que ya no llegan los recursos que habitualmente le llegaban desde había una el gobierno elevación. central, entonces hay una tendencia, por supuesto, a tratar de cubrir ese déficit con elevando los impuestos regionales. Ahí hemos insistido como punto de partida que tiene que haber un diálogo con el sector comercio y servicios en cada uno de los estados para que se entienda la especificidad, porque además cada estado nuestro tiene una característica diferente. Sin duda. Ahí los incrementos rondan el 2.000, 2.500%, ¿ok? Luego están los servicios públicos vinculados, que son tasas como el aseo urbano, entre otros, que también ha sufrido unos incrementos importantes. Y en este momento estamos enfrentando justamente unas inspecciones en gran parte del sector comercio con multas considerables por el tema de las máquinas fiscales. Empresas que se habían acogido y en algunas de ellas tenían, digamos, el oficio que las facultaba a trabajar con forma libre, o sea, la forma que tiene las características del CENIAT, con imprentas autorizadas por el CENIAT, pero ahora resulta que se les exige tener máquinas fiscales. Eso Hasta un kiosquito. es que eso es muy complejo en muchos comercios. Primero, porque hay comercios que requieren una descripción dentro de la factura muy extensa, que las máquinas fiscales de alguna manera no tienen muchas de ellas capacidad. Las ferreterías, por ejemplo, imagínate. No, todo producto, por Un ejemplo, supermercado. que tenga garantía postventa, tiene que tener una descripción con el número del serial, la descripción muy exacta del producto, y no todas las máquinas fiscales pues manejan tanta información dentro de la factura. Entre otras cosas, como esto de alguna manera toma por sorpresa a muchos comerciantes, tienen una cantidad de facturas emitidas muy grande que tienen que descartar. Y el tercer aspecto es el costo de la máquina fiscal. El comercio pequeño y mediano, pues le va a costar De mucho trabajo. 700, 800 dólares más o menos. Empiezan. Empiezan. Ese es el... Y hay un tema también allí presente, Tiziana, que es el de la factura electrónica, que Sí. nadie se explica cómo todavía no se ha implementado el tema de la factura así es. electrónica. ¿Cuál puede ser la razón? Bueno, evidentemente la desconocemos, hemos estado pidiendo una audiencia
con las autoridades del CENIAT, porque tenemos muchos puntos pendientes, hay también multas por pagos extemporáneos, hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con el CENIAT. Nos encantaría poderlo conversar en persona, tenemos una solicitud de audiencia porque es importante también que ellos entiendan cómo funciona el negocio. En el mundo entero ya se trabaja con facturas digitales. Nosotros esa propuesta la hicimos hace más de 2 años desde el Consecomercio a la Asamblea, al CENIAT, y vemos que no hay esa intención. Pero por otro lado, vemos que hay declaraciones tanto del presidente como de otras autoridades que hablan de ir hacia una economía digital. Para ir a una economía digital es indispensable que exista la factura digital. Bueno, hagamos una pausa, Tiziana. Conversamos con Tiziana Polecel, presidenta de Consecomercio. Seguimos nuestra conversación con Tiziana Polecel, presidenta de Consecomercio. Tiziana, un tema importante, ¿no?, que está presente y vigente, el tema de la transaccionalidad, en fin, la entrada en vigencia de la reforma de la ley del impuesto a las transacciones financieras. ¿Cómo lo está manejando el sector en este momento? Bueno, se están haciendo, digamos, todas las consideraciones. Creo que una reflexión y se dieron cuenta que esa implementación tal cual como inicialmente se presumía no era posible establecer. Es muy complejo, pero quizás espero que hayamos de alguna manera inclusive comprendido que una ley como esta es abrirle la puerta a la informalidad, lamentablemente. Sí. O sea, nosotros hemos insistido desde el sector comercio-servicio de la importancia que es que entre todos luchemos contra la informalidad. La informalidad le afecta al fisco, pero más afecta al comercio formal, claro, que es el que se ve más perjudicado, ¿no? No, y el nivel de la evasión que se iba a multiplicar. Claro, informalidad. Ahora, ¿las correcciones que se hicieron fueron adecuadas? ¿Fueron insuficientes? Insuficientes. Sí. ¿Qué habría que agregar? Realmente poner en práctica una medida como esta es muy complejo, justamente porque también nosotros tenemos otro tipo de complicaciones a la hora de finalizar una transacción. O sea, persiste el tema del vuelto, a pesar de que la ministra de Comercio nos convocó a una reunión donde nos dijo que debíamos hacer ese esfuerzo. Cualquier persona que nos esté escuchando y haya ido a un banco en las últimas horas a tratar de obtener efectivo se da cuenta de que el efectivo sigue estando limitado. Eso es una realidad. Y por mucho que nos digan que hagamos ese esfuerzo, pues entonces eso es parte también del problema. O sea, porque la transacción, y la ley se dice transacción, sí, o sea, la transacción tiene muchas implicaciones. Nosotros en este momento, en una caja de cualquier tipo de comercio, se trabaja con varias monedas, varios tipos de pago, de forma de pago de una misma transacción. Entonces todo eso lo hace muy complejo, ¿no? Y pienso que de alguna manera están observando que eso no es tan fácil de implementar, ¿no? No, porque el propósito, entre otros, era que la gente utilizara más la transaccionalidad con la moneda venezolana, sí, pero ¿cómo haces? La invitación de uno de los promotores acá, conversando, era que la gente fuera, quienes tuvieran dinero en efectivo en dólares o en euros, fueran al banco, los cambiaran, o en todo caso se hiciera una transferencia hacia la cuenta para entonces el uso del pago electrónico, pero que también es un problema, Tiziana, porque además el sistema del Wi-Fi, el sistema del Internet venezolano es terrible. Es que por eso insisto, nosotros somos el último eslabón de la cadena. Nosotros nos corresponde justamente atender al consumidor final y proporcionarle los servicios. Entonces, uno de los problemas que no mencioné, pero que es real, especialmente fuera de Caracas, es la conectividad. Entonces, hay un problema serio, un problema real con eso. Tenemos, por ejemplo, localidades fuera de Caracas que ni siquiera tienen una agencia bancaria. O sea, antes tenían 3 o 4 y cerraron por las razones que conocemos. Y hay ciudades en Venezuela que no tienen agencia bancaria y que no tienen telefonía celular. La telefonía celular no la tienen porque lamentablemente la inseguridad hace que se robe el equipamiento. Y hoy en día reponer ese equipamiento es muy complejo. Tenemos muchas solicitudes de afiliados, de cámaras afiliadas nuestras, en que están realmente preocupados porque no tienen agencia bancaria, ni una, de ningún banco. ¿Y cómo hacen para pagar, Tiziana? Bueno, tienen que trasladarse a otras ciudades. Y cuando se paga en efectivo, entonces está el problema del vuelto. Y si no hay ni vuelto en bolívares ni vuelto en dólares. Entonces. Y nos permitimos insistir en el Ministerio de Comercio, en esa reunión se nos dijo que teníamos que hacer un esfuerzo
estábamos obligados a dar el vuelto en bolívares, pero es que no existe posibilidad. Entonces, imagínense en esas ciudades donde ni siquiera tienen agencia bancaria, pero agencia bancaria no solo privada, tampoco hay agencia bancaria del Estado, no tienen bancos. Y además no tienen conectividad. Sí, pero como O sea, dar vuelto, dame tu número de cuenta que yo te digo te deposito en tu número de cuenta. Entonces, imagínense la complejidad que significa en algunos lugares culminar una transacción. Entonces, por supuesto, si a eso le incrementamos más trabas, más problemas, más pasos y más procesos, la salida es la informalidad. Y eso es lo que no queremos nosotros ni el fisco. Ahora, esa informalidad te lleva también a un tema como es la inflación, porque por más que se diga que se ha controlado la hiperinflación, siempre hay elevación de precios, pero el comercio formal tiene la supervisión estatal, ¿verdad? Así es. Entonces, si dicen, no, que en tal o cual supermercado o en tal o cual lugar, pero el comercio informal no la tiene, y entonces cobran, bueno, al buen saber y entender de cada quien. Y lamentablemente eso tampoco, digamos, se ha abordado de la manera apropiada. Sigue ingresando mucha mercancía al país que no está pagando impuestos a través de las vías que conocemos, los llamados puerta a puerta. Claro, resuelve, tapas un hueco, pero el tema es la actividad productiva también. Pero es que esos mecanismos para ingresar mercancía están concebidos para que la persona que lo ingresa lo consuma, no para que se comercialice. Para que se comercialice es necesario que tú hayas nacionalizado la mercancía, pagado los aranceles, los impuestos correspondientes. Entonces, los formales que lo hacemos versus quienes ingresan mercancía de esa otra manera, pues hay un diferencial que llega incluso al 40% de diferencia entre esos dos precios. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que al no ingresar por las vías formales, esa mercancía no está supervisada, no tiene controles sanitarios y no se verifica el origen ni siquiera de la mercancía. Y eso puede ir inclusive en aspectos que van en contra de la vida de las personas. Un repuesto, por ejemplo, para un vehículo que ingresa de esa manera versus el que lo hace de manera formal, claro, el consumidor frente a una situación complicada tiende a irse por ese mucho más económico. Y tú no sabes si el repuesto está en buenas condiciones y a quién le reclamas después. Exacto, no solo a quién le reclama, sino que además puede ir en contra de tu propia vida, instalar ese repuesto. Entonces, y por supuesto, si entramos en el terreno de las farmacias, más grave todavía. O sea, está ingresando medicamentos por esa vía que no están siendo supervisados por el Ministerio de Sanidad. Ahora, eso sería paradójico, todo esto que conversamos, Tiziana, con el discurso sostenido, el discurso oficial sostenido de que se le va a dar participación, que les invito a ustedes, integrantes del sector privado, que se incorporen, a que hagan su aporte, pero entonces tú necesitas también facilidades, flexibilidad, no privilegios, sino oportunidades en última instancia para poder hacer el trabajo. Cuidado, oportunidades e igualdad de condiciones, porque También. lo que acabo de describir es una desigualdad frente al formal, que además sí responde y sí paga sus impuestos, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros pidiendo es igualdad de oportunidades y que esas conversaciones a las que nos estamos refiriendo con el gobierno lleven a realmente solucionar problemas. No puede ser solamente conversar. Ustedes me cuentan sus problemas, yo les cuento los míos y todo se queda allí. Eso tiene que tener un objetivo. Pero parece ser que a veces se logran algunos acuerdos iniciales, pero luego sube a otro nivel que nadie sabe cuál es y ahí se tranca todo y se desmonta lo que se había acordado. Es que en algunas ocasiones no hemos logrado ni siquiera que suba el nivel, sino se queda solamente en conversaciones y eso es lo que quisiéramos superar. O sea, esto lo vamos a superar si nos escuchamos todos, si todos buscamos una solución para los problemas. Un país productivo lo queremos todos. Y no solamente el gobierno, lo queremos nosotros, los empresarios, y lo quiere la gente. La gente quiere poder ganar un sueldo digno y que no se le pulverice en el bolsillo. Bueno, que tomen nota a los funcionarios que nos escuchan, ¿verdad? Esta petición que hace el sector comercio y servicios en ese sentido. Tiziana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo actual.
buenos días, ¿cómo está mi gente actual? Espero que estén muy bien. Yo soy Maite García y los voy a estar acompañando en estos minutos para hacer un acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden la interacción a través de las redes sociales, sus mensajes son importantísimos para nosotros. @loactual en Twitter, @loactualpiso TV en Instagram y también me pueden seguir a través de mi cuenta personal @MaiteGarcíaG. De una vez vamos a dar inicio a las noticias del entretenimiento porque sé que están ansiosos por escucharlas, ya que pues les tengo que contar que la representante de Polonia es la nueva Miss Mundo. Karolina Wielbławska se coronó como la nueva Miss World 2021 en el certamen que se celebró en la noche de este miércoles, es decir, ayer, en la Coca-Cola Music Hall en San Juan de Puerto Rico. La nueva y además publicó en otras imágenes donde preguntaba si extrañaban el programa. Recordemos que en agosto del 2020 el hijo del comediante mexicano Roberto Gómez Fernández dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito. En este sentido, tuvo que emprender una batalla legal para que se respete la voluntad de su esposo y para que sus programas se regresaran a las pantallas. Además, se quejó de que no se le tuvo en cuenta durante las negociaciones de hace 2 años, contrastando así todos los rumores bastante generalizados de que ella es quien no permite la emisión de las producciones de su esposo. ¿Cambia algo por dentro? Es el minuto que cambió tu destino. Sí. Tal parece entonces que ahora no es la villana, sino que más bien es una de las víctimas, pero igual estaremos comentándoles más al respecto. Otro artista que también se convirtió en noticia fue Sandra Bullock, quien anunció que se retira de la actuación. Bueno, con estas informaciones, mi gente actual, culminamos por esta mañana, pero de igual manera recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen para ampliarles muchas más noticias y seguirnos a través de las redes sociales. Los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Bien, fin de esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. No olviden que también pueden ver la emisión completa en nuestro canal de YouTube Televen TV. Y recuerde aplicar en todo momento las medidas de bioseguridad. Si llega usted a presentar algún síntoma asociado al COVID-19, acuda de manera inmediata a los centros de salud. Llegamos entonces, amigos, al final y como corresponde nos colocamos nuestro tapabocas. Será hasta mañana a las 6 después del himno nacional en la primera emisión.